Antes de comenzar, dime desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia, porque lo que va a suceder ahora, en este mismo instante, ya cambió vidas incluso antes de ser contado. Prepárate. La luna reposaba pesada sobre el cielo gris cuando Leopold, duque de Erenwald, avanzó cabalgando por el bosque con el pecho tomado por una inquietud indomable. Los guardias le habían suplicado acompañarlo, pero él se negó. Había un llamado instintivo en aquella espesura, algo que lo arrastraba más allá de los senderos conocidos, como si el destino susurrara su nombre entre los árboles antiguos. El caballo relinchó, nervioso, pero Leopold mantuvo las riendas firmes. La noche estaba densa, húmeda, y el olor a tierra mojada parecía esconder algo más profundo, algo vivo, hambriento, observando. El primer sonido llegó como un chasquido seco, ramas partiéndose a pocos metros. El duque alzó la espada, pero solo vio una sombra fugaz deslizándose entre la oscuridad. El segundo sonido vino como un rugido, grave, gutural, tan cercano que sus entrañas se helaron. En un salto, la pantera negra emergió de la penumbra y lo derribó del caballo, que huyó despavorido. El impacto le arrancó el aire de los pulmones. Leopold intentó levantarse, pero la bestia avanzó de nuevo, garras como cuchillas desgarrando su hombro. Giró, rodando entre el barro, tratando de alcanzar la espada caída. El animal volvió a atacarlo con furia salvaje, gruñendo como una criatura moldeada por las propias tinieblas. El duque logró alzar la hoja, pero estaba demasiado lento. La pantera saltó sobre él, derribándolo otra vez, y sus fauces se clavaron en la carne de su antebrazo. El dolor explotó violento, arrancándole un grito mudo. La sangre caliente resbaló por su piel, mezclándose con la tierra húmeda. Intentó apuñalar al animal, pero sus músculos ya no respondían. El sonido del mundo se distorsionó, apagado, distante. El bosque giró en círculos. Un instante antes de desmayarse, Leopold vio unos ojos dorados brillando en la oscuridad y comprendió, con un escalofrío mortal, que tal vez aquel sería su final. Pero el destino rara vez permite que la muerte tenga la última palabra. En algún punto entre el desmayo y la caída final, una figura apareció corriendo por el sendero lodoso, sosteniendo un haz de ramas encendidas. Era una mujer, delgada, envuelta en un chal gastado, con ojos llenos de un coraje que no coincidía con la fragilidad de su cuerpo. Adelaide, la viuda a quien el pueblo llamaba demasiado silenciosa, demasiado bondadosa, demasiado herida para seguir cargando esperanza. Ella vio a la fiera arqueada sobre el duque desvanecido y, sin detenerse a pensar, avanzó con la antorcha en alto. El fuego iluminó el rostro de la pantera, que retrocedió con un rugido furioso. Adelaide gritó de vuelta, como si el dolor de toda su vida encendiera su voz. La pantera atacó otra vez, pero ella blandió la llama con una firmeza desesperada. Centímetros la separaron de la muerte. Nadie habría esperado que aquella mujer, marcada por el silencio, enfrentara a una bestia que ni los soldados osaban mirar de frente. Pero allí estaba, pequeña, temblorosa, movida por algo tan profundo que parecía sagrado. La criatura, al fin, huyó entre los arbustos, dejando solo sombras y respiración agitada detrás de sí. Adelaide se arrodilló junto al cuerpo del desconocido. La sangre de él estaba caliente en sus manos, corriendo rápido. Su respiración era débil, casi imperceptible. Ella no sabía quién era. No sabía que llevaba el símbolo de Erenwald bordado bajo la túnica. No sabía nada, solo que moriría si se quedaba allí. Y Adelaide ya había visto a la muerte arrancar a su marido de sus brazos. Había visto vecinos enterrar hijos que jamás llegaron a vivir. Ya había visto demasiado dolor. No permitiría que alguien muriera otra vez ante ella. Con un esfuerzo sobrehumano, levantó a Leopold por los hombros y comenzó a arrastrarlo por el estrecho sendero que llevaba hasta su cabaña. El barro, la lluvia y el peso del cuerpo casi la derribaron innumerables veces, pero continuó.
El mundo parecía estar en su contra como siempre, y aún así, Adelaide avanzó. Cuando finalmente empujó la puerta de madera, un viento helado la atravesó, y aún así, ella depositó al duque sobre su lecho improvisado, respiró hondo y enfrentó las heridas abiertas. Las garras habían dejado cortes profundos, y la mordida estaba terriblemente inflamada. Adelaide tomó sus pocas hierbas, presionó hojas contra la piel ardiente de él, murmurando palabras que había aprendido de su madre. No magia, sino fe. Una fe quebrada, quizá, pero viva todavía. Sus manos temblaban mientras limpiaba la sangre y sintió que una conexión extraña comenzaba a formarse allí, entre aquel hombre desconocido y su propio dolor silencioso. Horas después, cuando la madrugada ya se desvanecía, Leopold abrió los ojos. El techo de madera giraba sobre él. Su primer pensamiento fue que estaba muerto, pues nada en aquel lugar tenía el lujo, el perfume ni el oro de su castillo. Pero entonces vio su rostro. Adelaide, sentada a su lado, sosteniendo un cuenco de hierbas calientes, con sombras de preocupación marcadas bajo los ojos. Él no supo qué decir, ella tampoco. Solo se miraron, como si una fuerza invisible estuviera cosiendo sus historias antes incluso de que pudieran hablar. Cuando Leopold intentó moverse, un pinchazo brutal lo hizo gemir. Adelaide sostuvo su hombro con firmeza inesperada, pidiéndole que permaneciera acostado. Sus manos simples, curtidas por el trabajo, tocaron su piel con un cuidado tan profundo que el duque sintió algo extraño, algo que no supo nombrar. Era como si aquella mujer, tan distante de su mundo, supiera curar más que solo el cuerpo. El silencio entre ellos se volvió más pesado cuando pasos resonaron afuera. Vecinos, indignados, murmuraban que la viuda había llevado a un extraño peligroso al pueblo. Adelaide tragó en seco. Leopold intentó incorporarse, pero falló. La puerta fue empujada con brusquedad y 3 hombres entraron, exigiendo saber quién era el forastero ensangrentado. El ambiente se tensó, casi violento. Adelaide se colocó delante del duque como si su propio cuerpo fuera un escudo. «Está herido», dijo ella firme, «y mientras esté bajo mi techo, nadie lo tocará». Los hombres vacilaron. El duque, aún débil, apenas podía entender cómo una mujer tan pequeña era capaz de enfrentar a 3 campesinos enfurecidos sin parpadear. La llama en los ojos de Adelaide era algo que ni la pantera había podido apagar. Y en ese instante, antes incluso de que lo comprendieran, algo nació allí, un vínculo silencioso, intenso, prohibido por las costumbres del reino. Algo que cambiaría no solo la vida de ambos, sino también el destino de las tierras de Erenwald. Si estás disfrutando de esta historia, aprovecha y suscríbete al canal, y mantente al tanto de todos los relatos medievales que serán publicados por aquí. La puerta de la cabaña aún temblaba tras la salida brusca de los 3 hombres que intentaron arrancar a Leopold de sus cuidados. Adelaide permaneció allí, respirando con dificultad, como si solo en ese instante su cuerpo comprendiera el peligro que había enfrentado. El duque, debilitado pero lo bastante lúcido para entender la escena, la observaba con una mezcla de sorpresa, reverencia y algo más profundo, algo que ardía discretamente, reprimido, escondido bajo las heridas y la extenuación. ¿Quién era aquella mujer que enfrentaba bestias, hombres y destino sin agachar la cabeza? El amanecer apenas despuntaba cuando pasos pesados resonaron afuera. Adelaide corrió hacia la ventana estrecha y sus ojos se abrieron con espanto. No era la aldea. No eran campesinos, eran soldados, armaduras pulidas, lanzas alzadas, estandartes azules y dorados. Dio un paso atrás, aterrada. El duque intentó incorporarse, aunque su cuerpo protestó con dolor. El sonido de los cascos, el choque metálico de las lanzas, todo anunciaba que la presencia de aquel hombre en la cabaña no podría seguir en secreto por mucho tiempo. La puerta se abrió de golpe. 3 caballeros entraron.
El primero, con manto real, se arrodilló de inmediato al ver al duque herido. «Alteza, gracias al cielo lo encontramos. Pensamos que había muerto». La palabra Alteza hizo que Adelaide se quedara inmóvil. Retrocedió como si la hubiesen golpeado. El duque percibió su pánico e intentó alcanzarla con la mano, pero ella se apartó instintivamente. «No tengáis prisa», murmuró Leopold, respirando con dificultad. «Si sigo con vida, se lo debo a esta mujer». Los soldados volvieron el rostro hacia Adelaide como si, por primera vez, comprendieran la verdadera gravedad de lo ocurrido. Una campesina anónima había salvado al gobernante de toda la región. Se inclinaron brevemente, pero sus miradas endurecidas revelaban que no entendían cómo una mujer tan simple había tenido el valor o la bendición divina para lograr semejante hazaña. Leopold ordenó que lo llevaran, pero con firmeza sorprendente declaró: «Ella vendrá conmigo». Adelaide abrió los ojos de par en par. «No puedo, mi señor, no pertenezco a su mundo. Perteneces ahora». La voz de él, aunque débil, cargaba una autoridad que no admitía discusión. «Me salvaste la vida. Y nadie que haga eso queda abandonado a su suerte». Los soldados ayudaron al duque a montar el caballo, y para Adelaide prepararon una montura más pequeña, pero protegida. Ella vaciló, miró su cabaña, el pueblo distante, su vida pequeña y silenciosa, y vio todo alejándose. Aquel instante tenía la fuerza de una ruptura, un inicio y un final entrelazados. Subió al caballo sin saber si estaba cometiendo la mayor locura de su existencia. El viaje hasta el castillo fue largo, y durante todo el trayecto Adelaide sentía miradas caer sobre ella, una tras otra, como si su presencia fuese un error viviente avanzando junto a la nobleza. Leopold, aún débil, se giraba con frecuencia para asegurarse de que estuviera bien. Había algo en los ojos de él, algo que la hacía sentir un calor extraño, inquietante, prohibido. Era gratitud, sí, pero también admiración, sorpresa, encanto. Y ninguno de los dos se atrevía a nombrar aquello que nacía entre silencios. Cuando el castillo apareció a lo lejos, sus murallas inmensas reflejaban la luz del sol matutino como cuchillas doradas. Adelaide jamás había visto una construcción tan majestuosa. Parecía viva, observándola, juzgándola. El portón se abrió con un chirrido lento, dramático, y decenas de ojos se volvieron hacia los recién llegados. Criados, soldados, nobles, todos se inclinaban ante el duque, hasta que notaron que no venía solo. La mujer montada detrás de él, con ropas simples y expresión temerosa, convirtió el aire en murmullo. «¿Quién es ella?», susurraban. «¿De dónde salió?», murmuraban. «¿Por qué viene con él?», insinuaban. Leopold descendió del caballo con dificultad, apoyándose en uno de los guardias, y señaló a Adelaide. «Esta mujer salvó mi vida», declaró con voz firme. «Desde hoy será tratada como invitada de honor en este castillo». El impacto fue inmediato. Rostros se retorcieron en asombro. Un criado tropezó al oír aquello. Una señora dejó caer la bandeja de plata que llevaba. ¿Quién podría aceptar tal absurdo? Una campesina siendo honrada por un duque. Escándalo puro. Intriga pura. Mientras Adelaide intentaba avanzar, una criada dejó caer intencionalmente un balde de agua frente a ella, haciendo que casi resbalara ante todos. El salón entero contuvo el aliento. Adelaide se aferró a la pared, el corazón desbocado, sintiendo la humillación arder bajo su piel. Antes de que el silencio se volviera burla, Leopold dio un paso al frente, tomándola del brazo con firmeza. «¿Quién hizo esto?». Su voz cortó el aire como acero. La criada palideció, temblando. «Y yo tropecé, mi señor. A partir de ahora tropezarás hacia afuera del castillo». Todos quedaron petrificados. Era raro ver al duque perder la compostura. Rarísimo verlo defender a alguien con tal intensidad. Él la ayudó a recuperar el equilibrio y por un instante el roce de sus manos duró más de lo apropiado. Adelaide sintió su piel arder, no de vergüenza,
sino de algo más profundo, más peligroso, algo que intentó ocultar hasta de sí misma. Fueron conducidos al gran salón. Allí dentro, tapices inmensos retrataban batallas antiguas, héroes ancestrales, reyes y guerra. La atmósfera era tan imponente que Adelaide sintió que su propia respiración disminuía. No pertenecía a aquel lugar, no pertenecía a aquellas paredes que escondían secretos, poder, ambición. Pero cuando Leopold giró el rostro y la miró, algo en ella se aquietó. Fue breve, suave, pero suficiente, como si, en la vastedad del castillo, él fuera el único punto de luz que reconocía. «Siéntate», dijo él señalando un banco junto a su poltrona. «No debería», murmuró ella. «No soy nadie. Para mí, eres alguien. Y eso basta». Las puertas se abrieron repentinamente. Un anuncio resonó. «La duquesa regente está llegando». Los criados se congelaron. Los soldados adoptaron postura rígida. Adelaide sintió el aire volverse pesado como piedra. Sabía, sin entender por qué, que algo terrible estaba a punto de suceder. Y así sería. La mujer que entró, la tía del duque, traía en los ojos un juicio tan afilado como cualquier espada. Su mirada se posó sobre Adelaide como quien observa una amenaza, y con una sola frase desgarraría la pequeña paz que recién empezaba a formarse en el corazón de la viuda. La duquesa regente entró como si el propio castillo respirara con ella. Alta, rígida, con el mentón erguido y la mirada afilada, parecía cargar sobre los hombros el peso de siglos de nobleza. Sus ropas largas se arrastraban por el suelo como serpientes doradas y negras, y sus ojos, al encontrarse con los de Adelaide, se convirtieron en dos dagas silenciosas. Adelaide sintió que su alma se estremecía. No estaba preparada para aquello. No estaba preparada para el juicio de alguien que dominaba la corte con solo su presencia. Leopold intentó incorporarse en la silla, pero el dolor lo obligó a reclinarse de nuevo. Su tía caminó hasta él con pasos calculados, tocando su rostro herido con delicadeza. Una delicadeza que no combinaba con el veneno que destilaban sus palabras. «Mi querido sobrino, ¿qué te ha sucedido?», preguntó, pero su voz tenía la frialdad de una hoja recién afilada. «Fui atacado en el bosque», respondió Leopold tenso, «y esta mujer salvó mi vida». La palabra mujer salió fuerte, cargada de significado. Los ojos de la duquesa regente se deslizaron lentamente hacia Adelaide, examinándola de pies a cabeza como quien evalúa una plaga recién descubierta en un campo de trigo. Todo el salón aguardó. Hasta los guardias parecieron contener la respiración. «Esta mujer», repitió ella con desdén evidente, «una campesina, una viuda sin linaje, una desconocida que se atrevió a tocar al duque de Erenwald como si fueran iguales». Adelaide bajó la mirada, sintiendo cómo el peso de la humillación crecía en su pecho como un incendio. No estaba preparada para enfrentar nobles. No estaba preparada para ser acusada simplemente por existir en un lugar que no era Oseu. Sus manos temblaron levemente, pero logró mantenerlas escondidas bajo la tela sencilla de su vestido. Leopold percibió su incomodidad y, sin esperar permiso, extendió hacia ella su brazo herido, no por necesidad, sino como símbolo. «Adelaide salvó mi vida», insistió él. «No habrá falta de respeto contra ella en este castillo mientras yo respire». La duquesa regente se volvió lentamente y una sonrisa fina y cruel apareció en sus labios. «Mi sobrino, estás demasiado débil para comprender. No es falta de respeto. Es protección. ¿Quién nos asegura que esta mujer no atrajo a la bestia? Que no usó algún tipo de artificio, tal vez hechicería». Adelaide levantó la cabeza de inmediato, escandalizada. «¿Hechicería?». Los murmullos crecieron. Las criadas se miraron entre sí. Uno de los guardias llevó la mano a la empuñadura de la espada, como si la mera presencia de ella fuese amenaza. Ese era el miedo más cruel, el miedo medieval que mataba inocentes con facilidad, el miedo que transformaba bondad en sospecha.
«Eso es un absurdo», replicó Leopold, la voz ronca de indignación. «Adelaide arriesgó su vida para salvar la mía». «Eso es lo que tú crees», respondió su tía, acercándose a Adelaide como una tormenta a punto de caer. «Pero ¿quién puede garantizarlo? Una mujer que vive aislada, que perdió a su marido, que manipula hierbas, que dice saber curar. ¿Nada de eso te parece extraño, querido?». Las palabras eran veneno puro, y cada sílaba ardía dentro de Adelaide. La viuda intentó responder, pero su voz falló. Era como hallarse ante un tribunal invisible, un tribunal donde ya estaba condenada. Respiró hondo, intentando conservar la dignidad, aunque su garganta ardía. «No soy bruja», dijo por fin, con voz firme, aunque baja. «Solo hice lo que cualquier persona haría al ver a un hombre muriendo». «¿Cualquier persona?». La duquesa regente soltó una risa amarga. «Ninguna mujer decente caminaría sola por el bosque de noche. Ninguna se acercaría a un hombre desangrándose sin avisar a la guardia. Ninguna tendría demasiado valor. El valor puede ser peligroso, querida. Demasiado valor puede confundirse con ambición». «Ambición». La acusación silenciosa cayó sobre Adelaide como una piedra. Eso creían de ella, que era una oportunista, una intrusa intentando ascender socialmente por casualidad. Sintió el pecho apretarse, el estómago revolverse. Nunca había deseado nada de la nobleza, nunca pidió nada. Solo había salvado a un hombre, salvado una vida, y ahora la trataban como una amenaza. Leopold golpeó la mesa con el puño, intentando levantarse. «Adelaide se quedará aquí porque yo lo ordeno. Se quedará hasta que determine si representa un peligro», corrigió la tía sin temer la ira de él. «Mientras tanto, será examinada, observada, investigada». La palabra resonó como una sentencia. Adelaide sintió la sangre helarse. Leopold intentó protestar, pero su tía se inclinó hacia él y le susurró algo que solo los dos escucharon. Adelaide no comprendió el contenido, pero vio cómo la expresión del duque se endurecía. La duquesa regente se volvió hacia Adelaide y declaró, para que todos oyeran: «Hasta nuevo aviso, permanecerás confinada en los aposentos de invitados. Guardias vigilarán tus puertas. Cualquier intento de salir será considerado como confesión de culpa». La viuda sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Aquello no era hospitalidad, era prisión, humillación, castigo por haber osado existir cerca del duque. Dos guardias se aproximaron. «Por favor, síganos», dijo uno, intentando mantener el respeto, aunque incapaz de ocultar el temor. Leopold intentó levantarse, furioso, pero el dolor lo derribó nuevamente en la silla. «Adelaide», murmuró él, extendiendo la mano hacia ella, como si intentara alcanzarla en medio del caos. Ella deseaba tocar esa mano, deseaba decirle que todo estaría bien, pero no podía. Su mundo se derrumbaba mientras el de él permanecía intacto. Adelaide caminó entre nobles que se apartaban como si fuera portadora de una peste. Cada paso pesaba más que el anterior. Cada mirada era una flecha invisible. Y aún así, había algo en su pecho que no se apagaba. Una fuerza silenciosa, una llama obstinada. Quizá era valor, quizá dignidad, quizá el primer rastro del sentimiento prohibido que había comenzado a germinar entre ella y Leopold. Cuando las puertas se cerraron tras ella, su vida tal como la conocía se partió en dos, y la semilla del odio, plantada por la duquesa regente, comenzaba a germinar en el castillo. El castillo parecía más frío en los días que siguieron al encarcelamiento velado de Adelaide. Cuando fue instalada en los aposentos reservados a los huéspedes, guardias permanecieron de vigilia frente a la puerta, como si en su interior se encontrara una criatura peligrosa. Adelaide apenas dormía. A cada ruido en el pasillo, su corazón se aceleraba, temiendo que la acusaran de algo aún peor. Las paredes de piedra, que antes parecían solo imponentes, ahora la asfixiaban. Pero, detrás de toda aquella tensión, conservaba la serenidad que la vida dura en la aldea le había enseñado.
No lloraba, no suplicaba, solo respiraba y esperaba, como alguien que sabe que las tormentas siempre pasan, aunque dejen destrucción a su paso. Mientras tanto, Leopold permanecía en sus aposentos, recuperándose lentamente de las heridas, pero su mente estaba intranquila. Pensaba en Adelaide constantemente, en el momento en que se interpuso entre él y los campesinos, en el valor con que enfrentó a la pantera, en el temblor suave de sus manos mientras cuidaba de sus heridas. Era como si algo dentro de él hubiese despertado, algo que no podía ignorar, aunque lo intentara. Su instinto le decía que ella no era un peligro. Su corazón decía algo aún más peligroso. Pero el castillo decía otra cosa. Fue al cuarto día después de la llegada de Adelaide que los murmullos comenzaron. Primero sutiles, luego más insistentes. Criados cruzando corredores apresuradamente, médicos entrando y saliendo con expresiones tensas, monjes llamados con urgencia. La duquesa regente, la mujer que gobernaba Ehrenwald junto a su sobrino desde la muerte de su hermano, había enfermado, de forma súbita, brutal, inexplicable. Al principio, todos pensaron que era solo agotamiento, pero la fiebre aumentó demasiado rápido. Sus ojos comenzaron a oscurecerse en las orillas. Hablaba palabras incoherentes, como si viera cosas que no estaban allí. Los médicos trajeron frascos, ungüentos, sangrías. Nada funcionó. La fiebre solo subía. La piel de la duquesa regente palidecía como mármol enfermo. A cada intento fallido de cura, más criados murmuraban: «Es castigo, es maldición». Es el retorno del mal. Otros miraban hacia la puerta cerrada de Adelaide y murmuraban teorías peligrosas, como brasas que podían encender una hoguera de histeria colectiva. Leopold se negaba a dejar sola a su tía, aunque estuviera dividido entre la preocupación por ella y la angustia por Adelaide. Sabía que conforme la duquesa regente empeorara, la culpa recaería inevitablemente sobre la viuda. Culpable no por hechos, sino por la comodidad del prejuicio. En tiempos difíciles, era más fácil culpar a los inocentes que admitir la propia ignorancia. A la mañana del séptimo día, la tía perdió la conciencia, los pasillos se llenaron de tensión. Todo el castillo vibraba como si estuviera a punto de derrumbarse. Guardias murmuraban sobre hechizos, criadas se persignaban. Monjes entonaban plegarias para alejar el mal. Un médico, desesperado, se atrevió a decir que aquello se parecía a una peste encantada, pero nadie supo interpretarlo. Bastó media frase para alimentar rumores que corrieron como viento. Fue ella, cuchicheaban, la campesina, la viuda que manipula hierbas. Ella envenenó a la duquesa regente. Cuando Leopold caminó por los corredores, escuchó las palabras como flechas quemando su honor. Se detuvo frente a la puerta de Adelaide, sintiendo el peso de las decisiones que debía tomar. Un paso equivocado, y ella sería sacrificada por una superstición. Pero él aún estaba herido, aún no había recuperado toda su fuerza. Y su tía, aunque rígida y cruel, era la única familia que le quedaba. La lucha dentro de él era feroz, silenciosa e imposible de ganar sin perder algo. Del otro lado de la puerta, Adelaide permanecía sentada al borde de la cama, con las manos entrelazadas. La aldea la había visto como alguien extraña, pero nunca como amenaza. El castillo, sin embargo, tenía ojos entrenados para encontrar enemigos donde solo había humanidad. Cuando Leopold finalmente entró, ella se levantó de inmediato. «Mi señor», dijo intentando controlar la inquietud, «sé que ha ocurrido algo grave. El movimiento, los murmullos, todo cambió desde ayer». Leopold respiró hondo. «Mi tía está muy enferma. Ningún tratamiento funciona». «Lamento profundamente oírlo», respondió Adelaide, sincera. «Lamento aún más que la culpa esté cayendo sobre ti», añadió él, con ira contenida. Ella tragó saliva, pero no apartó la mirada. «La gente teme lo que no entiende. Eso no convierte el miedo en verdad.
Había una serenidad en Adelaide que Leopold no comprendía, una fuerza que no provenía del poder, sino de la esencia. Una mujer que había perdido tanto, marido, hijos que nunca llegaron, identidad, pero que seguía entera. Casi sintió envidia de esa resiliencia. Fue entonces cuando un criado irrumpió por la puerta sin permiso. «¡Alteza! La duquesa regente está empeorando. Hay quienes dicen que morirá antes del anochecer. Los monjes piden que traigan a la mujer. Dicen que si ella causó el mal, debe deshacerlo». La frase cayó en el aire como una sentencia mortal. Adelaide no se movió, pero en sus ojos apareció un brillo que Leopold nunca había visto. Tristeza profunda e indignación silenciosa. «No haría daño a nadie», dijo ella con calma, «pero puedo intentar ayudar. ¿Puedo verla?» Leopold quedó inmóvil. Permitirlo sería arriesgado. Negarlo sería injusto. La lucha en su pecho aumentó hasta que finalmente tomó la decisión que lo cambiaría todo. «Ven conmigo». Todo el corredor se abrió para verlos pasar. Adelaide caminaba en silencio, pero cada paso era una batalla interna. La sala donde la duquesa regente reposaba estaba impregnada de incienso, miedo y superstición. La mujer yacía inmóvil, respirando con dificultad, la piel tan fría que parecía hecha de piedra. Adelaide se acercó despacio. No la tocó de inmediato. Primero observó la respiración, el temblor de las manos, el sudor frío. Luego tomó el pulso, tan débil que parecía extinguirse. Nada allí indicaba hechicería. Era enfermedad. Una enfermedad severa, quizá algo transmitido por el agua o los alimentos, algo que podía tratarse si hubiese alguien dispuesto a intentarlo. «Necesito agua hervida, toallas limpias y 3 hierbas que puedo identificar en el jardín», dijo Adelaide, firme. Los médicos protestaron, los monjes refunfuñaron, los guardias se miraron entre sí, pero Leopold alzó la voz y todo el castillo enmudeció. «Hagan lo que ella ha pedido». Ahora fue como si hubiera declarado la guerra a su propia corte. Aún así, obedecieron. Cuando regresaron con los elementos, Adelaide comenzó el tratamiento ante decenas de ojos desconfiados. Limpió la piel de la duquesa regente, administró una infusión de hierbas, colocó compresas tibias sobre su pecho. Era un trabajo delicado, paciente, armonioso, un trabajo de fe silenciosa. Horas pasaron, el sol comenzó a ponerse. Entonces, por primera vez en días, la duquesa regente respiró hondo. El pecho se elevó con más fuerza. La fiebre disminuyó un poco. Monjes se persignaron. Médicos quedaron boquiabiertos. Todo el castillo contuvo el aliento. Adelaide apartó un mechón de cabello de la frente de la mujer enferma y murmuró: «No está maldita, solo necesita cuidado». Y en ese instante, el castillo comprendió algo imposible de ignorar. La mujer a quien acusaban de traer la muerte había traído la vida. El castillo respiraba como un gigante inquieto cuando la noticia se esparció por los corredores. La duquesa regente estaba mejorando. No era una curación completa, no aún, pero la fiebre había cedido lo suficiente para que sus ojos dejaran de girar bajo los párpados temblorosos. Para muchos, eso bastaba como un milagro. Para otros, significaba solamente que la mujer sencilla venida de la aldea poseía habilidades que ellos mismos no comprendían. Pero para Leopold, significaba que Adelaide era todo aquello que él sabía que ella era desde el primer instante. Un alma buena, una fuerza silenciosa, una luz improbable dentro de un castillo acostumbrado a sombras. Adelaide permaneció junto al lecho durante toda la noche. Los médicos entraban y salían, siempre mirándola con una mezcla de respeto forzado y sospecha mal contenida. A ella no importaba. No tenía tiempo para preocuparse por la opinión de hombres que quizá jamás habían sostenido a alguien moribundo entre las manos. Simplemente observaba la respiración de la duquesa regente, el ritmo lento pero estable. Le limpiaba la frente, cambiaba las compresas, entonaba en voz baja palabras que había aprendido de su madre.
palabras de consuelo, de esperanza, de resistencia. No eran hechizos, eran recuerdos. Cuando los primeros rayos de sol tocaron el suelo de piedra, algo cambió en el aire. La duquesa regente movió ligeramente los dedos. Después respiró hondo. Enseguida abrió los ojos. Fue un gesto pequeño, pero cargado de impacto. Los monjes detuvieron sus plegarias. Los médicos se acercaron, boquiabiertos. Leopold, que había adormecido en la poltrona, despertó con el sonido. Se levantó, todavía cojeando un poco por las heridas, y se acercó al lecho. Su tía giró la cabeza lentamente, como si despertara de un sueño demasiado largo. Al ver a su sobrino, sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas, un gesto raro en alguien tan orgullosa. Pero cuando vio a Adelaide, su expresión osciló entre sorpresa, confusión y algo que nadie esperaba, un reconocimiento doloroso. «Tú», susurró la duquesa regente, la voz áspera, «¿tú estuviste aquí durante todo esto?» Adelaide inclinó la cabeza con respeto. «Hice lo que pude, mi señora». Hubo un silencio largo, profundo, como si las propias piedras del castillo aguardaran la respuesta. Entonces, la tía de Leopold levantó la mano temblorosa, y todos imaginaron que pediría ayuda a los médicos o a su sobrino. Pero no, fueron sus dedos, frágiles, delicados, los que se extendieron hacia Adelaide. Toda la sala quedó atónita. «Yo te juzgué mal», murmuró la duquesa regente luchando contra el dolor y el orgullo. «Fui cruel contigo, y aún así me salvaste». Adelaide tomó su mano con cuidado. «La enfermedad no distingue nobleza de aldeanos, el dolor tampoco. Solo hice lo que cualquier persona debería hacer». Leopold sintió el pecho apretarse con una emoción que no sabía nombrar. Era más que gratitud, era algo más profundo, más íntimo, más peligroso. Ver a Adelaide allí, inclinada sobre el lecho de la mujer que la había despreciado, tocándola con paciencia y bondad, era como presenciar la revelación de una verdad que él venía intentando ignorar desde el bosque. Ella no solo salvaba vidas, transformaba todo lo que tocaba. Los nobles comenzaron a reunirse en la puerta, testigos de algo que jamás habrían creído si no lo vieran. La mujer, que había sido acusada de hechicería, ahora era reconocida como la salvadora de la duquesa regente. Murmullos de incredulidad se esparcieron como viento. La narrativa cambiaba frente a ellos, y nadie podía detenerla. Cuando la tía de Leopold cerró los ojos de nuevo, no por debilidad, sino por un descanso merecido, el duque se acercó a Adelaide. «Lo lograste», dijo él, la voz baja, casi reverente. «Aún no está curada», respondió ella, «pero la fiebre está cediendo. A partir de ahora necesita reposo y los cuidados adecuados. Nada más». «Adelaide», continuó él, y su nombre pronunciado de ese modo, tan suave, tan íntimo, provocó en ella un estremecimiento involuntario. «Hiciste más de lo que cualquier médico habría hecho, más de lo que yo jamás podré recompensarte». Ella desvió la mirada, sintiendo un calor subir por las mejillas. «No lo hice esperando recompensa, lo hice porque era lo correcto». «Sí, pero aún así lo hiciste, y eso lo cambia todo». Se instaló entre ellos un silencio espeso, cargado de palabras no dichas. Sus respiraciones parecían sincronizarse, y por un instante fugaz, el tiempo dejó de existir dentro de aquella sala. Adelaide sintió algo que no experimentaba desde la muerte de su marido, una vulnerabilidad que la asustaba tanto como la atraía. Deseo reprimido, sí, pero también admiración, respeto y una conexión invisible que se fortalecía a cada segundo. Antes de que la tensión se volviera insoportable, una criada apareció en la puerta, llamando a Leopold para reunirse con los consejeros. Él se alejó a contragosto, pero antes de salir, se volvió una última vez. «No salgas de aquí sin avisarme. Quiero que estés segura, segura». La palabra resonó en el pecho de Adelaide como un susurro prohibido. ¿Desde cuándo alguien se preocupaba por su seguridad? ¿Desde cuándo alguien la miraba como si su presencia tuviera valor?
Era confuso, peligroso, pero real. Horas más tarde, Adelaide dejó el lecho de la duquesa regente para buscar nuevas hierbas en el jardín interior. El aire allí era más ligero, más fresco, y aún así sentía que el castillo entero la observaba desde todas las direcciones. Pero algo había cambiado. Las miradas ya no eran de miedo, sino de curiosidad e incluso respeto cauteloso. Una cocinera murmuró un «gracias» al pasar. Uno de los guardias inclinó levemente la cabeza, y Adelaide, pese a todo, sintió que quizá por fin estaba respirando fuera de la prisión invisible que le habían impuesto. Cuando regresó al cuarto de la duquesa regente, encontró a Leopold en la puerta como si la esperara. «Ella está descansando bien», dijo él. «Y quería pedirte algo». Adelaide se detuvo, sosteniendo las hierbas contra el pecho. «¿Qué desea, mi señor?» Leopold dudó, como si eligiera cada palabra con extremo cuidado. «Que te quedes, no solo como invitada, no solo como curandera. Quédate porque siento que tu presencia aquí cambia este castillo. Me cambia a mí». El corazón de Adelaide golpeó fuerte. «Mi señor, no sé si pertenezco a este lugar. Tal vez pertenezcas más que cualquiera de nosotros», respondió él. Los ojos de Adelaide se encontraron con los de él, y el mundo pareció estrecharse en ese instante. No era el momento de confesiones, no era el momento de romper barreras sociales tan profundas como murallas, pero había allí, en los silencios, en los ojos detenidos, una promesa peligrosa que ninguno de los dos se atrevió a romper. Algo estaba naciendo, algo profundo, algo inevitable. Todo el castillo podía sentirlo, y sería imposible detenerlo. El castillo aún cargaba restos de tensión cuando la duquesa regente, ya recuperada lo suficiente para sentarse, pidió ver a Adelaide. La noticia se esparció rápidamente, provocando un murmullo inquieto entre nobles y criados. Algunos creían que la regente pediría un perdón formal. Otros aseguraban que expulsaría a la viuda de una vez por todas, temiendo que su influencia sobre Leopold creciera demasiado. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para presenciar la fuerza que emergiría de aquella reunión. Adelaide respiró hondo antes de entrar, consciente de que ese momento, sin importar el resultado, marcaría su destino dentro del castillo. La duquesa regente estaba sentada al borde de la cama, con la postura erguida y la mirada grave, pero sin dureza en los rasgos. Cuando Adelaide se aproximó, la regente levantó la mano indicando que se detuviera a pocos pasos. Las dos se observaron en silencio durante largos segundos. Entonces, la tía del duque habló con voz firme, pero sin arrogancia. «Me salvaste la vida 2 veces». Adelaide bajó la cabeza, humilde. «Hice solamente lo que era necesario». «No», replicó la regente. «Hiciste más de lo que cualquier persona en este castillo tendría el valor de hacer, y más de lo que yo merecía, considerando cómo te traté». La admisión fue tan inesperada que Adelaide levantó los ojos de inmediato. La duquesa regente suspiró, llevando una mano al pecho. «Te temí porque temí perder el control de este lugar. Pero la verdad es que fue tu bondad, tu coraje, lo que lo mantuvo de pie cuando todo parecía derrumbarse. Por eso te pido perdón, no como regente, no como noble, sino como mujer que se equivocó». Las palabras llenaron el cuarto como una cura invisible. Adelaide sintió que el peso de días de humillación se suavizaba, disolviéndose. Avanzó lentamente y tomó la mano de la regente entre las suyas. «No guardo rencor, mi señora. Sufrí, sí, pero creo que todos hacemos lo mejor que podemos cuando estamos dominados por el miedo». La duquesa regente cerró los ojos, conmovida. «Hay algo más que debo decir», murmuró. «Mi sobrino, él te mira de un modo en que no mira a nadie más». El corazón de Adelaide tembló, como si esas palabras abrieran puertas que ella intentaba mantener cerradas. No respondió, porque no sabía cómo responder. Pero antes de sumergirse demasiado en aquel pensamiento, pasos resonaron en el pasillo. La puerta se abrió
y Leopold entró. Su rostro, siempre tan austero, se suavizó al instante al verla. «Adelaide», dijo él, como si pronunciar su nombre fuera un alivio. «Necesito hablar contigo». La regente, con un gesto significativo, los dispensó a ambos. Al salir del cuarto, Adelaide caminaba junto a Leopold como si estuviera a punto de enfrentar algo grande, intenso, demasiado real. En los corredores, criados los observaban con curiosidad, pero sin hostilidad, solo expectativa. Algo estaba por suceder, algo que el castillo entero ya presentía. Leopold la condujo a una sala alta, donde enormes ventanas dejaban entrar la luz dorada del día. Se detuvo en el centro del espacio, pero parecía inquieto, como si luchara para articular lo que lo consumía desde el día en que la encontrara en el bosque. «Adelaide», comenzó, respirando hondo, «desde que despertaste en aquella cabaña humilde, yo he luchado contra algo que crece dentro de mí, algo que no debería crecer. Pero ha crecido, y lo intentaría sofocar 1000 veces si pudiera, pero no puedo». La respiración de ella vaciló por un instante. «Mi señor, no me llames así», interrumpió él, dando un paso adelante. «No cuando estamos solos, no cuando hablo desde mi corazón». El impacto de la frase hizo que el aire se volviera espeso. Adelaide retrocedió medio paso, no por miedo, sino por autoprotección. Las historias entre nobles y aldeanas rara vez terminaban bien. Ella lo sabía, lo temía. «Leopold, somos de mundos distintos. No tengo título ni linaje, nada que honre la posición que ocupas. No quiero ser motivo de deshonra para el reino». Él se aproximó más, con una intensidad que la envolvió como una tormenta silenciosa. «Adelaide, me salvaste la vida cuando ni siquiera mis guardias pudieron hacerlo. Salvaste a mi tía, incluso después del modo en que te trató. Trajiste paz a este castillo. Trajiste luz». No hablo desde la gratitud. Hablo porque nunca he sentido lo que siento ahora. El corazón de ella corría desbocado, pero su voz salió trémula. «¿Y si el reino no acepta? ¿Y si tu elección te debilita? No hay reino sin coraje», murmuró él, «y no hay coraje sin amor». El silencio que siguió fue tan profundo que hasta el aire pareció quedar inmóvil. Adelaide sintió cómo sus defensas, guardadas durante años, comenzaban a desmoronarse. No era solo deseo reprimido, era algo más suave, más firme, más verdadero, algo que la hacía querer creer que después de tanta dor aún existía espacio para un recomezo. Entonces, bajo la luz dorada que entraba por la ventana, Leopold se arrodilló, no con formalidad política, sino con humildad, con entrega, con fe. «Adelaide, no te pido que aceptes por título ni por deber. Te pido que aceptes porque quiero compartir mi vida contigo. ¿Quieres casarte conmigo?». Ella llevó las manos a la boca, sin aliento. Nunca imaginó escuchar aquello. Nunca imaginó que un duque, alguien destinado a alianzas políticas, pediría su mano con sinceridad tan profunda. Las lágrimas surgieron antes que las palabras, pero cuando finalmente encontró voz, fue firme. «Sí, con todo mi corazón, sí». El momento fue interrumpido por pasos apresados. La duquesa regente apareció en la puerta, apoyada en el brazo de un criado, y al ver a Leopold aún arrodillado, sonrió con aprobación. «Entonces está decidido», declaró. «Preparen el salón. Un nuevo capítulo comienza hoy en Erenwald». La noticia se esparció más rápido que el fuego. Nobles protestaron, sí. Otros quedaron incrédulos, pero también hubo quienes vieron esperanza en el gesto del duque, una promesa de cambio, de humanidad, de futuro. No hubo tiempo para semanas de ceremonia. El castillo estaba dominado por algo mayor que el protocolo. Estaba dominado por la transformación. Al caer la tarde, las campanas sonaron. Adelaide caminó por el corredor principal con un vestido sencillo que perteneció a la madre de Leopold, entregado por la propia duquesa regente. Sus ojos brillaban con lágrimas silenciosas, no de dolor, sino de renacimiento. Leopold la esperaba frente al altar improvisado,
con expresión de reverencia, como si estuviera ante la persona que había cambiado su destino. Y allí, entre murallas que antes quisieron expulsarla, Adelaide se convirtió en duquesa, no por sangre, no por linaje, sino por amor, por fuerza, por alma. El castillo de Erenwald jamás había estado tan silencioso como en la mañana siguiente a la boda. Era como si todos, desde los nobles hasta los criados más humildes, aún intentaran comprender la magnitud de lo que habían presenciado. Adelaide, antes vista como intrusa, caminaba ahora por los pasillos como duquesa, y cada paso suyo parecía transformar no solo el castillo, sino la propia memoria de las piedras que sostenían siglos de tradición. Leopold la acompañaba de cerca, siempre con la mirada suavemente fijada en ella, como si recordara que, a pesar del título recién recibido, Adelaide venía de un mundo onde ninguém a protegira, e ele pretendía protegerla dali en diante. Los primeros meses de matrimonio fueron tranquilos, aunque no libres de desafíos. Algunos consejeros aún torcían el gesto cuando Adelaide hablaba. Otros ponían a prueba sus límites con preguntas disfrazadas de protocolo. Pero ella nunca reaccionaba con orgullo. Respondía con calma, con sensatez, con esa bondad firme que siempre la había caracterizado. Y con el paso de los días, la resistencia hacia ella comenzó a disminuir. No porque hubieran olvidado que era una aldeana, sino porque empezaron a entender que, si alguien merecía estar al lado del duque, era aquella mujer que siempre priorizaba el bienestar de los demás antes que el propio. Leopold, por su parte, parecía florecer a su lado. Las heridas de la pantera cicatrizaron, pero eran cicatrices internas, aquellas que solo Adelaide veía, las que finalmente empezaban a cerrar. Él encontraba paz en su presencia, y todo el castillo percibía el cambio. El duque sonreía más, caminaba más, respiraba con una ligereza desconocida desde hacía años. Los dos se convertían poco a poco en la imagen de una unión improbable que, a pesar de todo, florecía como primavera inesperada en tierras frías. Pero aún había sombras rondando el castillo. Gente que se preguntaba cuánto tiempo duraría aquello. Gente que creía que milagros no ocurrían dos veces en la vida de la misma mujer. Adelaide cargaba ese temor silencioso. Por las noches, al apoyar la cabeza en el hombro de Leopold, recordaba al marido que había perdido, el vacío que llevaba en el vientre desde siempre, y temía decepcionar al hombre que ahora amaba tan profundamente. Pero Leopold parecía intuir sus inquietudes y, a menudo, tomaba sus manos con firmeza, como si dijera sin palabras: «No importa lo que el futuro traiga, estoy contigo». Cierto día, cuando el otoño pintaba los árboles de rojo y oro, Adelaide despertó sintiendo un leve mareo. Pensó que era cansancio, pero los días pasaron y el mareo volvió, acompañado de un calor extraño en el pecho y un malestar súbito que la sorprendía. Intentó ignorarlo, hasta que la duquesa regente, que visitaba sus aposentos con creciente frecuencia, notó su estado y pidió que llamaran a la curandera real. La mujer examinó a Adelaide con cuidado, haciendo preguntas que la pusieron nerviosa. Al terminar, sus ojos brillaron con emoción contenida, como si sostuviera una noticia demasiado grande para pronunciar sin preparación. Leopold entró en ese momento, recién salido de una reunión con los consejeros. ¿Ha ocurrido algo?, preguntó, acercándose rápidamente a Adelaide. La curandera sonrió con suavidad. «Nada malo, mi señor, solo algo inesperado, algo raro, algo que muchos llamarían un regalo de los cielos». Adelaide sintió el corazón acelerar. La duquesa regente llevó la mano a la boca, entendiendo antes que todos. «Dígalo ya», insistió Leopold. «¿Qué sucede?». La curandera respiró hondo. «La duquesa está embarazada». El castillo se detuvo. No hubo viento. No hubo sonido. Hasta la llama de las velas pareció congelarse. Adelaide llevó ambas manos al vientre, como si necesitara tocar la realidad para creerla.
Leopold, por su parte, dio un paso atrás, tomado por una emoción tan profunda que su voz casi no salió. ¿Embarazada?, repitió sin aliento. ¿Mi Adelaide espera un hijo? La curandera asintió. Sí, mi señor, un heredero, y por lo que puedo ver, fuerte. Las lágrimas acudieron tan rápido a los ojos de Adelaide que ni siquiera intentó contenerlas. Leopold cayó de rodillas ante ella, tomando sus manos con absoluta reverencia, como si estuviera frente al mayor milagro que la vida pudiera concederle. «Tú», murmuró emocionado, «tú me diste todo, Adelaide. Salvaste mi vida, salvaste a mi tía, salvaste este reino de sí mismo y ahora me das un hijo». Ella sonrió entre lágrimas. «Creí que nunca viviría algo así, que nunca podría...» «No digas eso», interrumpió él, colocando una mano sobre su vientre con delicadeza que la hizo estremecer. «El destino nunca te negó nada, solo esperó el momento perfecto para devolvértelo todo. La noticia se esparció más rápido que cualquier otra, y, a diferencia de la resistencia que hubo al matrimonio, el anuncio del heredero unió a aldeanos y nobles en una sola voz de celebración. Todo el reino parecía festejar. Desde canciones entonadas por campesinos hasta banquetes ofrecidos por los consejeros, todos querían participar de la alegría que dominaba Erenwald. Pasaron los meses y Adelaide floreció en la maternidad como si hubiera nacido para ella. Leopold no se apartaba, siempre atento, siempre presente. A veces, al sentir al bebé moverse, Adelaide colocaba la mano de él sobre su vientre, observando cómo su rostro se llenaba de emoción casi sagrada. Era entonces cuando comprendía cuánto amor se había construido en los pequeños gestos, en los silencios compartidos, en las heridas superadas, en la valentía de creer que dos vidas tan distintas podían convertirse en una sola. Cuando el bebé finalmente nació, en una madrugada fría iluminada por la luna, Adelaide lloró como nunca había llorado. Leopold sostuvo a su hijo con tanta delicadeza que parecía temer que el mundo pudiera romperlo. «Tiene tus ojos», dijo Adelaide con la voz temblorosa. «Y tu corazón», respondió Leopold. «Un corazón capaz de convertir lo imposible en destino». Aquella noche, mientras los tres descansaban juntos, envueltos por la calma vibrante del castillo, Adelaide comprendió algo que jamás había entendido. El dolor que cargó durante tantos años no había sido castigo, había sido camino. Un camino que la condujo hasta allí, hasta el duque, hasta el amor, hasta la familia que nunca imaginó tener. Y así, en las tierras de Erenwald, una historia que comenzó en sangre, miedo y oscuridad, terminó bañada en luz. Espero que hayas disfrutado la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta, deja tu like y comenta abajo qué te pareció. Y voy a dejar otra historia emocionante en la pantalla final para que la veas. Hasta el próximo video.